Mis amigos, bienvenidos sean todos nuevamente a The Billy Ray Experience. Yeah. Hoy traemos otro programa lleno de motivación, lleno de lo que es la vida de Billy Ray y The Billy Ray Experience, la vida por medio de mis ojos. Y hoy tengo aquí una persona muy importante para mí. Tengo aquí nada más y nada menos que a Luis Ramón Cruz, mi compadre, mi amigo, compañero de miles batallas, que aquí viene a hablarnos un poquito de lo que es ser joven, de lo que es ser joven en este momento de nuestra sociedad, que no es un momento, que no es un cachú para nadie, ¿verdad que no? Porque ser joven ahora nosotros tenemos que estar pendientes de muchas cosas. Luis Ramón, por favor, preséntate y dinos a nosotros un poquito sobre ti. No, bueno, ya para presentarme, muchísimas gracias primero, Billy, por invitarme a tu espacio. Obviamente, mi nombre es Luis Ramón Cruz, joven, humilde, político, Emprendedor. emprendedor. Son condiciones que a menudo que uno va tropezando, caminando, las va adquiriendo, pero más que nada, un dominicano orgulloso Excelente. de su nacionalidad, de su identidad. Y más que un dominicano, un puertoplateño, Muy bien, orgulloso de haber nacido en la Tacita de Plata muy bien, y muy de la gente bien. bella con la que comparto a diario. Y claro, más que nada orgulloso de estar aquí contigo, Pero tú sabes acompañándote en que un espacio tan importante. nada me hace más feliz a mí que compartir con la gente que yo quiero, que son ustedes que están al lado mío y que hacen la experiencia de ser Billy Ray una experiencia mucho más rica, mucho más Esa es la esencia. enriquecedora. Y compartirlo con toda la gente también que yo amo, que mira este Billy Ray Experience por todo el mundo y todo el país y alrededor de todo Puerto Plata. Luis Ramón, y cuéntame, ¿qué de tu vida? Cuéntame, tú eres estudiante de leyes. Correcto. ¿Por qué te gusta el derecho? Bueno, ¿qué te digo? El derecho, yo tengo una condición natural de ser contestatario. Ay. A ti te gusta responder. En el buen sentido de la Sí, palabra, sí, claro. defenderte. Tú No, no, tú claro, no barajas pleito. bueno, en el buen sentido de la palabra no. Porque yo soy una persona a la que le gusta discutir criterios, defenderlos, y yo defiendo en lo que creo. ¿Y qué tú defiendes? Bueno, depende de lo que estemos hablando. Por ejemplo, para un ejemplo, digamos, por ejemplo, yo soy político y parte de un partido Ujú. que en este momento de la historia es quien dirige el gobierno de la República Dominicana. Así es. Cuando se habla de política, cuando se habla de gobernabilidad, cuando se habla de gestión estatal, obviamente que yo defiendo lo que yo creo, que hay una buena gestión de gobierno y eso es un punto del que yo debo defender, pero no necesariamente lo defiendo como abogado, Ujú. sino que yo como tal, como ser humano, como persona independiente, Por tengo tu una condición de que cultura, te gusta contestar. correcto, y no tanto contestar, sino que me gusta defender criterios. Yo Tu lo punto. disfruto. Yo me siento con un amigo del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de cualquier otro partido, de cualquier otra identidad, no Ujú. necesariamente política, sino una persona que tenga un criterio diferente al mío. Quizás yo aprenda con él, Oh, pero siempre. yo planteo el porqué de mi idea. Yo planteo por qué, dime el porqué de la tuya. Y vamos a defender los criterios. Y quizás yo salga hasta convencido de que yo estaba equivocado. Ujú. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene monopolio de la verdad. No, la verdad es muy perceptiva. O sea, hay personas que entienden que lo de ellos es completamente No. verídico, aunque estén lejos de la realidad. Pero, por ejemplo, dentro de las causas sociales, que son muchas, ¿cuál es la que más te apasiona? Hay personas que le apasiona, por ejemplo, yo soy una persona pro vida. A mí me encantan los niños y siempre voy a decir que yo estoy en contra de lo que son la aborción y ese tipo de cosas. Correcto. Entonces, yo soy muy apasionado en cuanto a eso y entiendo que un niño tiene que nacer. Pero entonces, ¿qué te apasiona a ti? Bueno, digamos que en ese sentido, para ejemplificar la parte de... Yo también soy pro vida, pero más que Tiene una nada... niña, una hijada mía tan bella, esa Claro, niña. claro, Yo la claro. amo. Dios me la bendiga No, siempre. una princesa. Esa es como la mini dueña de este señor. Ya lo sabes. Y debo decirte que yo soy pro vida porque he disfrutado del fruto que es conservar un bebé y verlo nacer. Y el Y sacrificio. aún antes de eso, yo siempre me he inclinado porque se le dé la preferencia a una vida que viene en curso. Ujú. Ahora bien, también yo soy respetuoso de las demás opiniones, de quien entienda que debe tomar otra decisión con su cuerpo. Ah,
teniendo en cuenta todo el mundo que siempre va a haber un régimen de consecuencias, sea terrenal o sea divino, porque yo también soy una persona muy creyente. Yo entiendo que el régimen de consecuencias más asertivo es el que establece nuestro Señor Dios. Entonces, cuando una persona va a tomar una acción, debe pensar primero en la tierra, cuáles son las consecuencias, y segundo, para ti como persona, si te suma o te resta. Yo siempre, cada que voy a dar un paso, pienso mucho en qué tan bueno o malo es, no solamente para socialmente hablando, sino internamente, si me favorece, si yo me voy a seguir sintiendo bien ¿Y con qué esa decisión. tema ese? Porque mira, tú te puedes pensar, pero a pesar de que yo soy pro vida, yo también creo en los derechos de la mujer. Correcto. Yo entiendo que cada mujer tiene derecho de tener un niño si entiende que lo puede tener y tiene la posibilidad de tenerlo y de no tenerlo también. Pero al mismo tiempo, yo en lo personal, Si me pidiese consejo a mí, sí, obviamente que yo le exactamente. voy a decir que sé que es tu caso. Si Si me pidiese consejo a mí, yo le diría, bueno, tenga su muchacho. tenga el niño. Sí. Y a partir de que una vida nace, la forma de criarla, si usted tiene formación y si usted tiene deseos, no hay manera de que usted no pueda darle una educación a ese niño, porque la educación no depende, contrario a lo que la gente cree, de recursos económicos. La educación depende de recursos de valor, Así es. de lo que uno aprende en su casa, de lo Y que el te régimen de enseñan tus consecuencias, padres. como tú dijiste. Claro, O obviamente. sea, un régimen de consecuencias con sus hijos. Mira, en mi casa es increíble como yo esperé hasta después de los 30 años para yo tener mi primer hijo, que fue mi niña Nia Sofía, que hoy tiene 7 años ya, yo no lo creo. Pero ya es una niña que me da por aquí. Y fíjate que durante ese tiempo que yo esperé para tener a mi primera criatura, todavía a los 30 y pico de años yo no estaba listo. O sea, en mi mente yo no estaba listo para tener esa criatura, a pesar de que yo tenía mi vehículo, estaba en proceso de comprar mi apartamento, tenía un trabajo muy estable en ese momento y también era emprendedor. Sin embargo, yo no me sentía que yo estaba listo para tener hijos. Cuando llegó la dicha de tenerla a ella, es increíble porque es como dice la gente. Los viejos siempre dicen, los niños nacen con la bendición debajo del brazo. Y todo lo que yo necesité para esa niña antes de que ella naciera, yo lo obtuve. Correcto. Yo obtuve gente que me dijeron, mira, que hay $400, comprar una cuna. Aunque yo le iba a comprar una cuna como quiera, pero apareció una cuna más chula porque me regalaron el dinero. Nos pasó igual. Óyeme, eso es increíble. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. El segundo muchachito fue un poquito más difícil. No, porque es una situación, si tú te pones a pensar, mira, los hijos, lo vi, debo respetar los derechos de quien lo haya escrito, pero Sí. yo vi el otro día algo curioso que es muy cierto, que los hijos son como un lujo. Cuando tú no los tienes, no los necesitas. En muchos casos dice que no los quieres, Sí, pero después sí. que lo tienes, tú no puedes vivir sin ellos. No, imposible. Tú dirás que tú no quieres un Ferrari, A pero mí me cuando pasó. compras el primer Ferrari, ya tú no quieres montarte en un Corolla A o mí un me Sonata. pasó con esa situación. Mis amigos, quienes se graduaron conmigo del high school, en los Estados Unidos de high school, antes de graduarse ya tenía 1 y 2 muchachitos. A los 16 años ya mis amiguitas y mis amiguitos estaban teniendo relaciones y ya tenían muchachitos antes de graduarse de high school. Y muchos se graduaron por milagro. Otros tuvieron que terminarlo por correspondencia. Y yo te digo a ti que yo mantenerme fuera de esa influencia donde todo el mundo entendía que tenía que tener sus hijos y que tirara muchachos que el gobierno iba a resolver. Porque en los Estados Unidos... La vieja confiable. No, y en los Estados Unidos yo te digo a ti algo, tener muchachos a veces es más rentable que no tenerlo. Y yo recuerdo que yo trabajaba un trabajo de restaurante después que salía del high school, de la secundaria. Me metí a un restaurante hasta las 11 y 12 de la noche. Y cuando yo salía de ahí, cansado, a hacer tarea, a levantarme a la mañana otra vez temprano, y ese era mi horario todos los días. La cuestión es que había muchos amigos míos que se retiraron de high school, tenían los niños. Las madres aplicaban para algo que se llama Section 8 o Sección 8 en los Estados Unidos. Y en el Section 8 le daban apartamento, le daban un cheque para comida,
le daban, aparte de cheque para comida, también un cheque trimestral para que le cambiara la ropa de las estaciones a los niños de $400. Y yo te digo a ti que esos muchachos que crecimos juntos andaban con los últimos Jordan, con los últimos Air Force One Nike, con los últimos Harachis que salían los tenis, con el último PlayStation, Xbox. En ocasiones lo tenían todo. El Sega Dreamcast en ese entonces. Sí. Óyeme, y tenían todo eso. Y yo decía, carajo, pero yo trabajo, yo lo que gano son $300 a la semana y yo no puedo tener todas esas cosas. Y yo estoy entendiendo que yo lo estoy haciendo bien y yo estoy contribuyendo a un régimen tributario, el cual no está funcionando para mí. Y beneficia al que tomó una mala decisión. Óyeme, a primera vista. Y con la salvedad de que un niño nunca es una mala decisión, pero hay decisiones que, que es mejor la mala decisión no es tener al niño. Es cuando tú lo tienes. Me explico. No es tener al niño en sí. O sea, no es que ella sale embarazada y tomó la decisión de tenerlo. Esa no es la mala decisión. La mala decisión es que a los 16 años una niña no se proteja. Exactamente. Y tenga que tener un niño por no protegerse. Exactamente. La mala decisión es no protegerse. Y mucho más, o sea, peor decisión si se hizo adrede para vivir del Estado. O sea, tú estás estafando y utilizando un niño para vivir de él. Ya lo sabes. Y esos tenis que tú compraste. No, yo nunca lo compré. Ellos compraron. Me refiero a la persona yo que sí quería comprarlo, pero no podía. No, pero me refiero a la persona que toma la decisión. Esos tenis que compró eran fondos dirigidos al beneficio del niño y se está beneficiando él. Ya tú puedes ver si y realmente tomó una el tigre no estaba supuesto a vivir en la casa con ellos, porque correcto, a ella le daban todos esos beneficios, a la muchacha le daban todos esos beneficios porque son madres solteras. Pero el día que llega el inspector del Estado a chequear el niño, a chequear el hogar, el trabajador social, entonces los muchachos se desaparecen. Sacan todos sus tenis, sacan todas sus cosas y se la llevan para la casa de la mamá. Porque ya ellos saben que va el inspector del Estado, el trabajador social, a ver cómo ellos deberían ser sorpresas. A ver cómo ellos son, pero lo llaman siempre. Que voy para tu casa, que estoy con lo otro. Fulano, vienen para acá. El juidero. Y recogen todo y ahí está todo bien. El trabajador social viene. Sí, muy bien. ¿Cómo te está yendo? Bien. Y el tigre en el closet metido. Literalmente. Así se vive de los estados. Oye, muchacho, entonces en esa situación, tú sabes, yo me creía así y eso fue forjando mi pensamiento político también. Por ejemplo, en los Estados Unidos, porque yo gozo de doble ciudadanía, en el primer mundo yo soy independiente, políticamente hablando. Yo no pertenezco a un partido demócrata, no te pertenezco tampoco a un partido republicano. Pero mi independencia partidaria en los Estados Unidos me permite a mí decir, en asuntos fiscales, yo siempre te voy a ir con los republicanos. Las leyes que los republicanos entienden que son las que el país necesita para fiscalmente funcionar, yo siempre voy a estar del lado de los congresistas republicanos. O sea que tú eres de la raza casi extinta de los independientes, pero tus pensamientos legales afines a las necesidades sociales de Estados Unidos son afines a los republicanos. Afines en lo fiscal. En lo fiscal. En todo lo fiscal, tú me vas a mí a escuchar con los republicanos, a una voz. Correcto. Ahora, en todo lo que tiene que ver con inmigración, tú me vas a escuchar con los demócratas. Porque yo entiendo que los republicanos a veces se le va la mano con el tema del neonacionalismo, de que nosotros somos americanos, pero mentiras son todos, somos americanos. Entonces tú tienes lo mejor de dos mundos. No, y eso a mí me encanta de la política dominicana, de la política americana, que la política americana es una política ideológica al 100%. O sea, allá lo que importa son los issues, 100%, pero aquí en la República Dominicana es un poquito más difícil distinguir entre las líneas de los partidos políticos. Lo que pasa es, eso sucede porque la gente, cuando habla de política de izquierda, de derecha, aquí en República Dominicana, a veces como que se olvida realmente que esto es República Dominicana. De los países que yo conozco, tanto en Latinoamérica como, digamos, en el mundo, porque la cuestión de la ideología es algo global. Es algo global y es una prueba de ello la Internacional Socialista, que tiene países de todo el mundo. Ahora bien, las ideologías en República Dominicana, los partidos las establecen para definirse, pero aquí nadie vota por ideologías. Usted sale incluso a la calle y le pregunta a 100 personas a qué partidos pertenecen y le van a decir PRM, PLD,
Fuerza del Pueblo, Fuerza Progresista, otros partidos, Alianza Reformista, Alianza País, Frente etcétera. Amplio. Y luego usted le pregunta, ¿y qué corriente ideológica corresponde a tu partido? Yo apuesto con cualquiera a que 10 personas de esas 100, quizá 10 personas, le pueden decir a qué corriente, porque la gente ignora a qué corriente ideológica corresponden los partidos. Eso yo lo veo mucho aquí. Incluso partidos de izquierda se ven con candidatos que actúan y en gobiernos donde se actúa como un más centro izquierda que otra cosa. Ejemplo de República Dominicana, que en el mapa ideológico creado por Copal en toda Latinoamérica, República Dominicana aparece como un país de centro, un país, digamos, que ideológicamente es, digamos, pasivo. ¿Por qué? Porque nosotros no correspondemos socialmente a una ideología, no tomamos decisiones basadas en corrientes ideológicas. Aquí lo que se toman decisiones responsables basadas en lo que necesita la ciudadanía, en lo que necesita la población, pero no corresponde a una corriente ideológica. No se trata, por ejemplo, los planes sociales porque el gobierno entienda que todo debe ser para los pobres. No. Lo que debemos es atacar un problema social como una gestión estatal responsable. Más no se habla de ideologías, ni tampoco se venden productos y hay factorías porque somos de extrema derecha y que creemos en las industrias. No. Aquí lo que entendemos es en una economía, en un ambiente económico sustentable. Es tanta que en los Estados Unidos todo el material de campaña que tú vas a usar en esa publicidad o en la campaña de mercadeo tiene que tener una estampa de la unión de un shop, de un print shop, de una imprenta que pertenece a una unión y que los trabajadores son de unión, que los trabajadores pertenecen a un gremio. Eso es increíble. O sea, si un candidato te da a ti una propaganda que no tiene el sello de aprobación de que esa imprenta pertenece a un sindicato, óyeme, te va abajo. El sector sindical en Estados Unidos tiene una gran influencia. Si tú te das cuenta, incluso la policía, contrario a otros países, tienen su sindicato. Un sindicato que se da a respetar. Sí. Cuando un policía tiene una actuación, o sea, el sindicato no lo deja solo. Paga una membresía de la cual este sindicato le da asistencia. Se lo quitan de cheque. ¿No? Y exactamente. Entonces, esa membresía que tú pagas te garantiza que si tú tienes una actuación, si hay una denuncia, cualquier cosa, el sindicato te protege con asistencia legal, con un acompañamiento. Pero los sindicatos también tienen la fortaleza de que políticamente hablando influyen. Cuando se van a tomar decisiones políticas que pudiesen afectar a un sector gremial, ese sector de inmediato se pronuncia y se dice, yo tengo 500,000 de miembros, digamos. Ay, sí. Ese 500,000 de miembros se traduce en 500,000 de votos, porque allá hay otra cultura. Y tienen una gente trabajando en Washington. Y que allá hay una cultura que acompaña esto, que es que los gremios, cuando dice el jefe del gremio, nosotros vamos a votar por Trump, por ejemplo, o vamos a votar por Biden, se vota, se traduce en votos. Oh, no, eso se traduce. Allá los gremios no andan inventando porque entonces ellos entienden o ellos saben que pierde la relevancia. Sí. O sea, si ese gremio pertenece, por ejemplo, al barrio, digamos, Gregorio Luperón, y en Gregorio Luperón hay una población de carpinteros, de 400,000. Y hay 400, de 800 personas y 400 que pertenecen a miembros de carpinteros. Y ellos dicen, vamos a votar todo por el candidato X. Si ese candidato no saca más de 400 votos en ese sector, ese gremio inmediatamente pierde relevancia. Eso es así. Porque no pudo enviar a todos sus votantes a una sola. No, y lo sacan. Ellos contratan guagua, ellos hacen todo el get out the vote, que es el día de. Eso es allá, es una religión. Correcto. Es una religión. Pero con todo y todo, a mí me gusta mi política tropical. Bueno, la política es diferente en todos los países. Es que aquí la política es un deporte. O sea, aquí el nivel de engagement de la gente, el nivel de que la gente está siguiendo la política es demasiado alto. ¿Sí? Aquí el 80% de todo el mundo te sabe articular una idea política o la situación actual. Móntate en un motoconcho mañana para que tú veas. República Dominicana. Y tú le dices, acá, ¿y qué está pasando? Político. Increíble, óyeme, increíble que eso en los países del primer mundo se está perdiendo. Aunque ahora mismo la gente se está dividiendo más bien en razas,
se están dividiendo en estatus sociales y se están como separando. En vez de ser más inclusivos, están siendo más excluyentes. Tú sabes que en Estados Unidos también hay un problema tradicional con las minorías étnicas. Ay. Entonces, este problema se traduce en situaciones sociales. Por ejemplo, en las elecciones, si tú te diste cuenta que en las pasadas elecciones, la elección de la vicepresidenta, de la dama Kamala Harris, sí. Para acompañar a Biden, que quizá tradicionalmente los demócratas han tenido una decisión, tú dices, más flexible con el tema migratorio. Bueno, no menos cierto es que en el mandato de Obama se repatriaron más personas o se deportaron más que en el propio mandato de Trump, que es el republicano por excelencia. Esa es la cuestión. Un nacionalista por excelencia. Porque esa es la cuestión. Aquí hay un fenómeno de políticas. Óyeme, pero que también el republicano tiene una doble moral, porque el republicano es industrialista. O sea, el republicano es industrialista. Entonces, el republicano viene y te dice a ti, nosotros tenemos que deportarlo a todos. Esa gente nos están quitando nuestro trabajo. Esa gente no hace nada aquí. Son criminales y se están llevando a nuestras mujeres. Pero después entonces tiene una fábrica donde tiene 500 inmigrantes trabajando y algunos de ellos son ilegales. O sea que es como una doble moral. O sea, por adelante te pinta una cosa y por atrás te pinta otra. Por eso a mí no me gusta. Siempre las políticas migratorias atacan. No debemos obviar, no debemos olvidar que las políticas migratorias siempre atacan a los irregulares. Aunque tú tengas inmigrantes trabajando en una factoría, no importa que tú tengas políticas duras anti-inmigrantes cuando está hablando de inmigrantes ilegales. Sí. Cuando está regularizado ya son residentes y ciudadanos americanos con los mismos derechos que los ciudadanos nacidos. Ahora bien, el tema de, por ejemplo, de la elección de Kamala Harris es precisamente la etnia. Si tú te das cuenta, esto suma puntos porque hay estados, en Estados Unidos se utiliza el voto electoral. Sí, el voto colegiado. Correcto, para que la gente entienda, hay estados que tienen 1 millón de habitantes, por ejemplo, y ese estado puede tener 2 puntos electorales, para que lo entiendan, ¿verdad? 2 puntos electorales. Pero viene un estado de 500,000 habitantes y ese estado puede tener un solo punto. Si tú te das cuenta, Biden saca, en el estado donde hay 800, saca, digamos, 300. ¿Verdad? Sí. Y su opositor saca 500. De voto popular. O sea, de voto popular, de votos normales. En votos electorales, el que ganó tiene 2 puntos. Porque el estado de 800 tiene 2 puntos. Son 270 votos colegiados en los Estados Unidos entero. Correcto. Entonces, tú vas a un estado de 500 donde hay un solo voto y viene Biden y los gana todos los 500,000. Si tú vas a sumar, si tú sumas, en votos populares Biden ya tiene 800 a 500, pero en votos colegiados tiene 2-1. Sí, Biden, aún con más personas votando por él, no, pero pasó con el tema de Trump. Hay presidentes que han perdido el voto popular y ganan las elecciones. Sí, por el voto colegiado. Por el voto colegiado, porque el voto colegiado son prácticamente unas personas que la gente elige para que los represente para esas elecciones. Correcto. Entonces, ya entendiendo lo que es el voto popular y el punto o el voto electoral, el voto colegiado, hay estados donde minorías étnicas de Estados Unidos son mayoría electoral. Sí. Entonces, esta mujer que viene de ser de una minoría étnica es de tez un poco más oscura, fue fiscal dura en su estado. O sea, es una mujer que tiene todas las condiciones para decirte, yo estoy acompañado primero por una persona que ama la justicia, una persona que tiene temple, es también una persona de color. En Estados Unidos ya electoralmente hablando no se puede ser ajeno a la etnia, porque ya tuvieron un presidente de tez oscura, que fue en el caso de Obama, que repitió, que siguió su sano proceso. Fue presidente aunque en el presidente Obama, yo personalmente trabajé en la campaña de Obama y yo llegué a estar con él en el mismo cuarto 2 veces en mi vida. En esa campaña, en la primera campaña y en la segunda, en el estado de New Hampshire, que es un swing state. Es un estado que no tiene una, por ejemplo, tú dices, bueno,
esta gente siempre votan blanco, esa gente siempre votan amarillo, esa gente siempre votan rojo. Ese estado puede votar por cualquiera de los dos. Cambia. Ese estado cambia en todas las elecciones. Por el discurso. Entonces, los issues allá son la ideología, lo que en ese momento es importante para ellos. Ahora, yo quiero que al oyente, porque sabemos que este programa es visto por una gran cantidad de personas. Este programa internacional. ¿No? Y de diferentes también, no necesariamente todos hablan inglés. Yo quiero que tú le digas también, me voy a convertir en parte íntegra de este espacio y que tú le digas a la gente qué es el issues, le explique a qué te refieren con el issues cada que tú mencionas. Los issues son, esa palabra en español específicamente, son las cosas que importan en ese momento. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas aquí que a nosotros nos importan? A nosotros nos importa la luz, nos importa el combustible, a nosotros nos importa... La cotidianidad, por ejemplo. Exactamente. O sea, ¿cuáles son las cosas que están a la luz del día todos los días? Correcto. ¿Y cómo trabajas tú en Estados Unidos? Por ejemplo, si tú vas a un estado conservador en el tema de las armas, por ejemplo, tú vas a Minnesota, vas a Boston, por ejemplo. A Texas. No, un estado conservador. Me refiero a un estado que no le gustan las armas. Pero conservador... Yo entiendo siempre republicano. No, me refiero utilizando el término conservador, haciendo referencia a que en el tema de las armas son un poco, tú sabes, se abstienen a la cuestión de la tenencia. Sí, son anti-second amendment. Correcto. Anti-segunda enmienda. Correcto. Tú no puedes llevar un discurso de pro armas. No, nunca. Pero tú no puedes entonces ir con un discurso conservador en el tema de las armas a Texas, un estado donde hasta en las universidades creo que está permitido llevar armas. Y tú puedes andar y con es tu una arma. Cultura. O sea, Sí. en Texas, tener un arma de fuego es una cultura, donde todo el mundo debe tener arma y sombrero. Esa es otra cosa que yo apoyo en los Estados Unidos también. Candidato pro la segunda enmienda. Yo entiendo que el control de las armas, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los estados que dicen como que no, que tenemos que poner más controles, porque los controles siempre son para las personas que tienen sus armas legales, no son para los criminales. Entonces, es como que tú dices, caramba, Es pero... un poco difícil porque ya cuando tú tienes socialmente un fácil acceso de un bien o un servicio, querer regulárselo al que sí tiene permiso, pero aún el que no tiene permiso lo puede obtener, es un poco contracorriente. Es como que tú digas, por ejemplo, venden armas en todos los supermercados, pero solamente hay regulaciones para las que obtienen permiso. Pero un niño de 18 años podría comprar un arma de fuego, no necesariamente tenga un permiso más que temporal, o no sé cómo realmente funciona a carta cabal el tema de las armas y los permisos en Estados Unidos. Pero sí debo decirte la cuestión es que el criminal te la compra en la calle. En los Estados Unidos, en toda la parte del mundo. El criminal te la compra en la calle y no tiene que ver con eso, ni de dónde vino, ni de dónde fue. No, pero que nada. El problema del fácil acceso es que precisamente cuando es fácil que llegue, una situación tan fácil llega a los supermercados, pues mucho más fácil es que llegue a las calles. O sea, aquí, por ejemplo, en República Dominicana, hay una alta tasa de personas armadas por eso, ¿verdad? Hay muchas armas, pero nosotros tenemos la importación de armas detenidas desde hace, creo que 10 años. Detenida totalmente, de que no se puede importar armas. Y aún así tú ves en las calles armas que salieron el año pasado al mercado. Entonces eso te dice que por algún lado está entrando. ¿Tú entiendes? Por algún lado está entrando. No, pero yo entiendo que aquí, en su momento, y cuando cuando la situación lo permita, ¿verdad? La situación del ambiente nuestro, hay que revisitar todas esas reglas que se hicieron en un momento, porque son leyes viejas ya. No tanto las leyes, sino decisiones que han tomado el mismo Ministerio de Interior y Policía que ha tomado hace algunos años. O sea, es un tema que viene de 20 años. Exacto. Ya el Ministerio, por ejemplo, de Interior y Policía le dijo que una persona menor de 30 años no puede tener un arma de fuego. En un país donde ahora mismo, porque todo se ajusta a una realidad social, las leyes deben ajustarse a una realidad social. Bueno, ahora incluso yo creo que se aprobó un proyecto que ahora las personas de 40 años son consideradas jóvenes. Yo ya tengo 37 para 38, eso me favorece a mí mucho. Ya se aprobó eso. No, pero eso vi sí la publicación, pero se sometió. Ah, porque lo aprueben. Pero el tema de las armas no es un tema de juventud, sino que aparentemente el Ministerio, en ese momento, el Ministerio de Interior y Policía lo vio como un tema de madurez. Cómo poner un arma en manos de un muchacho de 20 años. Pero hubo un tribunal que tiró eso. El tribunal
perdón, el Tribunal Constitucional hace poco determinó que eso no es constitucional, porque es un derecho. Es el Pero derecho. eso es lo mismo que Aquí es pasa un en los derecho Estados fundamental. Unidos. Eso es lo mismo que pasa en los Estados Unidos. Correcto. Allá es un derecho. Bueno, que allá pasó en New York. Sí, allá Allá es un pasó. derecho. O sea, realmente tú sabes que hubo una prohibición de armas en New York por el tema de la vulnerabilidad de ciertos espacios. Luego de que los tribunales decidieran, creo que allá se dice Corte Suprema o Corte Estatal, no recuerdo bien el término, porque tú sabes que es muy diferente aquí, tomara la decisión de que sí se podían utilizar armas cuando demandaron, porque allá cualquiera puede demandar a una decisión de la ciudad. Sí. Entonces la ciudad determinó que está bien, se puede usar armas, pero en ciertos lugares vulnerables, por la cantidad de personas que hay, como Times Square, entre otros lugares, no se puede usar armas. Y aún así volvieron y demandaron y ganaron. Y tú sabes y debe permitirse. Que cualquiera puede demandar, y no obstante eso, en los Estados Unidos ahora Biden aprobó, la administración de Biden, hasta $20,000 para estudiantes que deben préstamos universitarios. Correcto. Yo debo pila de cuarto de la universidad todavía, que estoy pagando. Y me llegó un correo diciendo que animándome a aplicar a ver si yo calificaba para esas personas que aplican hasta $20,000. Yo apliqué y a mí me aprobaron. Decían, sí, tú aplicas para el full benefit, para el beneficio entero. A ti te vamos a dar $20,000 para que tú lo apliques para tus préstamos estudiantiles que tú incurriste en un momento. Préstamo universitario, para ser más específico. Correcto. La cuestión fue que hubieron 2 personas en Texas, casualmente, que porque ellos no calificaron para los $20,000, nada más calificaron como para 10,000, demandaron al gobierno federal. Y el juez federal dijo en esa corte federal que el gobierno tenía que desistir inmediatamente de esa situación. Y ahora lo están peleando. Y me mandaron una carta a mí. Lamentablemente, aunque tú calificas para el bono de los $20,000, todavía nosotros estamos peleando eso en corte y sabemos que vamos a prevalecer en eso y bla, 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 bla. Yo digo entonces que ahora yo tengo que seguir pagando. En cuestión, no se sabe si te lo van a dar o no. No se sabe. Eso está en el aire todavía. Bueno. Entonces ahí tuve yo que llamar y pedir caramelo y decirle. Pero gracias a Dios nos dieron una extensión hasta el 2023, hasta el verano de junio de 2023 nos dieron una extensión que iban a frisar los intereses hasta que se resolviera el caso. O sea que de una manera buscaron la vuelta. Correcto. Mi compadre, aquí por lo que yo puedo ver, usted le apasiona mucho de los temas internacionales. Correcto. A usted le gusta mucho lo que es el mundo, su política, su gente. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, teniendo un padre que ha fungido como cónsul de Boston, ¿cómo ha sido esa experiencia para usted? Bueno, sí, mi padre hace ya unos, digamos, 3 meses, hasta hace algunos 3 meses, fue durante 2 años cónsul general de la República Dominicana en Boston. Pero el tema de la... Y uno de los mejores valorados, por cierto. Sí, claro, de las gestiones mejores valoradas que tuvo constancia de haber vivido en el primer mundo y haber conocido ese consulado y los consulados de Nueva Inglaterra, porque él no solo fue cónsul de Boston y representante de la diáspora. De toda Nueva Inglaterra. Entonces, Nueva Inglaterra comprende todos los estados que están al norte de Connecticut. Y haber activado, por ejemplo, en Rhode Island, que hay muchos inmigrantes, muchos dominicanos. Incluso en Rhode Island hubo un alcalde, no sé si todavía es, de ascendencia dominicana. Un alcalde de Rhode Island. Sí, al igual que en varios estados, en varias ciudades de Boston. Sí, en varias ciudades de Massachusetts, como Lawrence. Pues sí, entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti como hijo? Hijo muy querido, por cierto, de tu padre y muy cercano a él. Como todos los demás, No, pero usted siempre está con su papá. No, pero eso es otra, no me pongan mal. Debo decirle que sí, es una bonita experiencia poder conocer muchas personas a través precisamente de estar siempre cerca de mi papá. Sí. El hecho de que incluso en algún momento viajamos juntos, tanto a Boston como a otros países, es una linda experiencia porque en la diplomacia en sí, yo tuve mis propias experiencias en este tema y la diplomacia es algo cautivante. Y el tema de la diplomacia es que cuando usted conoce un embajador, un cónsul, un diplomático de cualquier país del mundo, usted va a conocer una persona amena, agradable, empática,
una persona lúcida. Por lo general, cuando usted va a ser diplomático en un país X, usted se prepara para conocer la historia y la cultura de ese país, para que todas sus actuaciones vayan dirigidas a no ofender a los locales. Al contrario, usted va a afianzar las relaciones. Y es por esto que tener contacto con diplomáticos es una cuestión que da gusto. Yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones. He sido invitado ya a 4 procesos, pero en 2 ocasiones he sido observador internacional electoral en representación del PRM, pero ante la COPAL. ¿Qué es la COPAL? La COPAL es la Confederación de Partidos Políticos de Latinoamérica y el Caribe. Wow. Es una confederación compuesta por más de 130 partidos políticos. ¿Y cualquier partido de muchísimos participa? países? Sí, hay partidos, hay varios partidos de cada país, pero tienen que agotar algunos procesos. Lo que sí es que, por ejemplo, yo fui observador internacional electoral en las pasadas elecciones de Perú. Pero esas fueron unas elecciones Bastante difíciles. Bien difíciles y muy comentadas. Tuvimos la oportunidad de conocer tanto a ambos candidatos y entrevistarnos con ellos, cuestionar tanto al actual presidente Pedro Castillo como a la que fue candidata Keiko Fujimori, hija del conocido, digamos que en ese país está preso actualmente y acusado de dictador en ese país. Sí, pero tiene su gente. El fujimorismo siempre, sí, el fujimorismo sigue vivo. Ese es un Balaguer. Pero déjeme decirle que no con tanta popularidad, porque el voto de Perú no fue a favor de Keiko o a favor de Castillo. Fue un voto en contra de Keiko o en contra de Castillo. Wow. El voto peruano fue un voto de castigo o un voto de oposición, no un voto de apoyo. Yo lo viví en carne propia. Wow. Porque las personas, más que hablarte bien de un candidato, te hablaban mal del otro. E incluso hubo, en el caso de Keiko Fujimori, se concentró fundamentalmente en desacreditar a Pedro Castillo. Quizá eso fue de las cosas que le afectó, porque no promovía una política, lo victimizó demasiado. Y a veces no es bueno victimizar cuando ya tú tienes fama de ser verdugo. Entonces tú solamente lo desacreditas, pero ¿y qué con tus propios errores? Sí. ¿Qué con tus propias debilidades? ¿Qué con tu propia reputación? Entonces esto fue una cosa que afectó mucho. También fui observador internacional electoral en Honduras, en las pasadas elecciones donde ganó la presidenta Xiomara Castro. Honduras tiene un camino. Primera mujer en dirigir ese país y esposa del expresidente Zelaya. A usted lo invitaron hasta para la toma de posesión, me enteré yo. Sí. Yo fui invitado a la toma de posesión, ya que precisamente la presidenta Xiomara, hasta hace unos meses antes de ella asumir su candidatura, fue presidenta de Copal Mujer. Señores, desde Puerto Plata para el mundo. No, y hubo una relación ya por ser miembros de la misión, y no solamente miembros de la misión, sino coincidir en el organismo. Hubo un recibimiento ameno, aunque en mi caso en particular fui invitado a la toma de posesión, pero tuve situaciones en Colombia anterior a eso, porque fuimos a eso se llama, es como si fuera es un curso de 3 días, pero son conferencias de una institución que se llama Cumbre CP, Cumbre de Comunicación Política, en la que van políticos de toda Latinoamérica y el mundo. Es una de las más importantes, las instituciones más importantes, porque van politólogos y asesores políticos de todo el mundo. Y que han trabajado en campaña, en las campañas más importantes de la región. Ahí yo tuve la oportunidad de ir asistir a la conferencia de los que fueron los asesores de campaña de Bukele, por ejemplo. Que mire cómo Nayib Bukele, cuya familia es dueña de la empresa de publicidad más importante de El Salvador, tiene que contratar un asesor de campaña. Oh, sí, es que eso es un mal necesario. Bukele es una superestrella porque él se dedicaba a la publicidad. Eso es un mal necesario. Aparte claro, la buena gestión de Estado que está haciendo, él sabe cómo dirigir esta buena gestión, cómo manejar en los medios esta buena gestión. ¿Y te ves tú siguiendo los pasos de tu padre en la diplomacia internacional? Si tenemos la oportunidad, sería un honor representar este país en cualquier parte del mundo. Bueno, claro, está de más decir que te gusta. Claro, porque en la diplomacia también se da la situación de que tú conoces gente de todo el mundo. Y si bien es cierto, hay un dicho dominicano que dice que el que no viaja muere ciego. Ahí sí. Pero yo creo, y tú me vas a entender cuando yo te explique el por qué,
que el que no viaja haciendo lo que le gusta muere ciego. Por ejemplo, tú viajaste en una ocasión a, creo que, bueno, fue a Centroamérica, a una cuestión de carne, o creo que Sí, fue a yo voy a Guatemala, yo Correcto. soy allá, dice que nadie es profeta en su tierra, pero allá la gente me quiere mucho. Pero, ¿te No que aquí gusta? no me quiera, aquí me No, quieren no, muchísimo claro, pero por también. ejemplo, ¿a ti te gusta el tema de la carne? De ser Sí. chef. Y por cierto, ¿cuál es tu corte preferido de carne? Bueno, yo tomé, si tú supieras que precisamente en Perú probé un corte que no he podido probar en otra parte, que fue bife ancho. Mm, Y eso fue exquisito. O sea, jamás he volvido, sí. salvo cuando usted me invita a comer carne. He podido sonreír tanto cuando como carne. Ah, pues Pero no te preocupes, yo te lo voy a hacer. el bife ancho no lo he podido consumir en otro Sí, lado. O sí, sea, he preguntado es incluso bueno. en los restaurantes importantes de carne No, por aquí. el nombre, que allá usan los nombres como en Argentina, Ujú. pero ese tiene otro nombre en la escala de carne americana. Correcto. Pues Bueno, sí, pues es lo que te digo. Cuando tú viajaste, por ejemplo, en el tema de la carne, que es un tema que te apasiona, sí. tú te sientes mucho mejor que un Oh, viaje sí. incluso de placer, de ir a un Sí, a hotel, de mí me turismo. encanta, pues son viajes de comer, a mí me encanta Cuando yo comer. viajé en el tema de política, con la pasión en la que nosotros tenemos por la política, Ujú. que yo, todo el que conocí, me hablaba de política, de su historia, conocí a los miembros, incluso a los que dirigen el tema de las relaciones internacionales, del partido político con mayor tradición de América, que es el APRA, el Partido Aprista Peruano. También conocí al secretario de Relaciones Internacionales del partido más antiguo de América, que es el Partido Liberal Colombiano, Wow. al señor Jairo Carrillo, quien fue jefe de misión en Perú. Tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personalidades, incluso a nuestro embajador en Perú, que o sea, es una persona totalmente agradable de conocer. Se llama Alejandro. Ahora, tú me puedes decir a mí todo eso, pero yo creo que lo que más tú disfrutaste fue bailar salsa en Cali. Bueno, el tema de la salsa, usted sabe que tenemos cierta afinidad por el ritmo, ¿no? Un duro bailando No, salsa. no, podemos dar el paso sin perdernos y bueno, bailar salsa donde nace la cultura del baile de salsa rápido, aunque Sí, no nace allá la salsa sí. expresamente, pero sí es donde se baila uno de los ritmos de salsa más entretenidos y difíciles para el bailarín. Eso fue como cuando yo fui a Chicago. Cuando yo fui a Chicago y fui a Distrito de la Carne, a mí me engranojan los pelos todavía de sentirme ahí. Correcto. O sea, es una cosa increíble. O sea, Imagínate. donde estaban los varones de la carne, la gente que hizo el sistema nuevo de transportar carne en vagones refrigerados, con bloques de hielo, Correcto. en un ferrocarril. Oye, muchachos, a mí se me pararon los pelos. Y No, lo único que es un arco ahora de esos tiempos. no, y que entonces esto viene siendo lo mismo que tú, por ejemplo, yo fui y conversé con las personas que están en el partido, Ujú, en los partidos más importantes de Latinoamérica. Gente que te hacen historias que se juntaron con Peña Gómez, ujú. que vinieron aquí en diversos momentos históricos. Yo conocí al expresidente Pastrana de Colombia y nos hacía la anécdota de que él evitó una crisis aquí en unas elecciones dadas, en un Sí. momento histórico de República Dominicana. Él evitó una crisis porque fue observador internacional aquí. Ujú. Porque el tema de la observación internacional es un tema que obliga en muchos casos a los locales, o sea, a los que se debaten, a ser un poco más prudentes, porque la presencia de organismos internacionales siempre te cohíbe de cometer ciertos errores. Ujú. Y es por esto que realmente, y tú tienes rango en el día de las elecciones digamos, en sí de diplomático, pero en el tema electoral tienes rango de tribunal superior, porque tú puedes entrar a cualquier centro, tú estás en el momento del conteo de los votos, o sea, tú Wow. no tienes restricción. Nosotros entramos a la equivalente allá de la Junta Central Electoral, Ujú. tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de esta institución, Wow. y elogió el sistema electoral dominicano y su reforma. Eh, Cuando uno viaja a estos países en el tema político se da cuenta que República Dominicana, en el tema, por ejemplo, electoral, no hablando del tema social ni económico, en el tema electoral no estamos tan mal. Por ejemplo, en Perú, en el proceso anterior a estas elecciones, en un periodo de 5 años, hubieron 4 presidentes diferentes. O Wow. sea, el poder ejecutivo peruano es muy vulnerable. Los presidentes fueron removidos, cayeron presos. Wow.
Y en los últimos 50 años, la mayoría de los presidentes o están presos o se han suicidado. Dios. Presidentes que todavía son venerados, personajes excepcionalmente populares, terminaron suicidándose, como Alan García, por ejemplo. Sí, eso fue muy y es un tema, la política es muy diferente en todos lados. La política varía por las culturas. Compadre, y ya para nosotros irnos, porque para volver al case. Correcto. ¿Qué usted le recomendaría a un joven hoy que le guste la política, que le guste las relaciones internacionales? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a cortar tela? Para, no tal vez para llegar al nivel que usted está, porque hay que dar muchas ruedas, pero para que llegue y que se encamine. ¿Qué usted le recomienda? Lo primero que para empezar voy a diferir con usted, en el sentido de que hay que dar muchas ruedas. Aquí esto es una situación de coyunturas en un principio, pero también una situación de siempre estar preparado. A cualquier joven que le guste la política internacional, yo le recomiendo vea programas de política internacional, lea libros de política internacional. Si usted lo disfruta, pues prepárese en ello. Y siempre que usted pueda hablar del tema, trate de hablar con propiedad y deténgase donde usted no sabe, donde usted desconoce. Porque la política internacional, hablamos de más de 180 países, usted no puede saber de todo. No. En el tema que usted no sabe, calle y aprenda. Porque yo empecé a ser observador internacional electoral precisamente porque conocí a un embajador con el cual hice una gran relación, con el que conversé en varias ocasiones y me decía, bueno, a ti te gusta el tema de la política internacional, pero eres prudente en el tema de la conversación porque veo que hablas solamente hasta donde sabes. Y donde no sabes, cuestionas para aprender. O sea, preguntas. Eso es y tremendo, yo empecé a observar, no por simplemente sí. tener una gran trayectoria, porque quién soy yo, qué trayectoria yo tenía cuando fui a mi primera observación, sino por el simple hecho de siempre estar preparado y no tener miedo, no tener vergüenza, no conversar y aprender de quien hay que aprender de los que saben y limitarme, conocer mis limitaciones, donde yo no sabía, bueno, ¿y qué usted entiende de esto? Y precisamente luego de que usted, porque nadie tiene, como le dije en principio, nadie tiene el monopolio de la verdad, indagar. Si usted entiende que un tema quizá tiene alguna duda, indague. Pero la cuestión de la política internacional es un tema de nutrirse. Y la política internacional es como la cuestión del espectáculo. Cambia de manera constante. Luego de que usted leyó el libro, no se puede quedar ahí porque la política cambia. Por ejemplo, estamos viviendo un ciclo de izquierda. Pero si usted se va a los libros, usted va a pensar, bueno, la izquierda le ganó a la derecha, estamos viviendo una crisis ideológica, o como usted quiera llamarlo. Estamos viviendo una situación de coyunturas. Una etapa pandémica y pospandémica en la que los gobiernos de derecha no tuvieron un excelente manejo o un buen manejo, porque esto fue una situación histórica que ningún gobierno tenía conocimiento cómo manejar, porque no había un ser humano vivo que tuviese experiencia en una pandemia como esta. Increíble. Una crisis sanitaria que se convirtiese en una crisis económica y social. Nosotros vamos a pasar a la historia. Todos. Mañana, en 20 años, cuando no quede rastro de lo que ha sido esta crisis, y los que hoy están naciendo, nuestras niñas, la mía que tiene 6 meses, la suya que tiene 7 años, que quizás Sofía lo recuerda más que mi Sofía, porque ambas se llaman Sofía. Sí. Mañana, en 20 años, a mi niño voy a tener que relatarle el miedo que nosotros vivimos. O sea, literalmente el terror que se vivió en el principio de la pandemia, donde ni siquiera había esperanza de tu mal que se curara. Nadie pensó en vacunas. No. Nadie pensó, o sea, en antibióticos. No había forma. Pensábamos que el mundo no iba a recuperarse de esta situación. Y mire cómo estamos de ellos aquí, sin mascarilla. Es increíble. Señores, Luis Ramón Cruz. Billy Ray, Pitmaster Barbecue. Yeah, my friend. The Billy Ray Experience. Mi gente, una clase magistral en política internacional, en relaciones, en issues. Para los que no sabían lo que son los issues, ¿eh? Sí, verdad que sí. Muchísimas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida. The Billy Ray Experience. Yeah.